A lo largo de todos los continentes existen las costas. Esta delgada franja no ocupa grandes superficies y, sin embargo, alberga al conjunto de ecosistemas más ampliamente distribuido en el mundo. Alberga playas y dunas con sus bosques y selvas, lagunas costeras rodeadas de manglares, gran variedad de selvas inundables y de pantanos herbáceos, así como acantilados. Todos ellos interactúan entre sí. Sobre esta diversidad geomorfológica y ecológica se sobrepone la complejidad de las interacciones sociales y de los procesos socioeconómicos. En la costa se desarrollan actividades claramente vinculadas con el litoral, asentamientos humanos, turismo de playa, pesca, industrias y generación de energía, actividad agropecuaria, acuacultura, transporte y comercio, actividades de recreación, de educación y de investigación científica, y también la conservación de nuestro patrimonio natural. Todas forman parte importante de la economía del país. Varias de estas actividades tienen fuertes necesidades de infraestructura, impulsan la urbanización de las costas, producen contaminación y transformación, introducen y hacen más compleja la presencia e interrelaciones entre los actores sociales y afectan y deterioran los ecosistemas. La vegetación sobre dunas costeras es muy variable. Incluye plantas rastreras, pastos, hierbas, arbustos y árboles de distinto tamaño. Forman pastizales, matorrales, bosques y selvas y humedales. El tipo de vegetación que se establece depende de factores ambientales como el movimiento de arena, la salinidad, la humedad del suelo, la cantidad de nutrientes, todo lo cual se relaciona con la topografía de las dunas. La propia estructura geomorfológica, es decir, la acumulación de arena en la playa o en la duna, así como la vegetación que la cubre, juega un papel importante en la protección de la zona costera. La superficie total de dunas en México suma más de 800,000 hectáreas, lo cual es algo superior a la superficie cubierta por los manglares. El estado de Veracruz cuenta con una superficie de 106,592 hectáreas de dunas, siendo el segundo estado con la mayor extensión de este tipo de ecosistemas en México. La vegetación de las dunas forma mosaicos en los que bosques y matorrales se ven aislados por praderas de pastizales. Hoy en día predominan las extensiones de pastos para cría de ganado y solamente quedan unos cuantos remanentes de bosques y selvas. Entre ellos están las selvas de higuera, de palo mulato y de ojite. Formaban selvas a lo largo de las dunas. Hoy solo quedan remanentes que nos muestran lo que fueron. Las higueras crecen bajo muchas condiciones y en las dunas son frecuentes y alcanzan grandes tallas. Las selvas de Chicozapote han sido muy apreciadas por madera dura. Han sido cortados y no se han resembrado. Ya no se ven este tipo de bosques sobre dunas. Los bosques de encinos tropicales casi han desaparecido del territorio veracruzano y solo quedan manchones formados por árboles espléndidos sobre las dunas más bajas y planas. La selva de ubero de playa se extendió en el norte del estado. En la región de Tamiagua, este árbol forma bosques abiertos de troncos llamativos. Es una especie usada para dar sombra en las playas. Los humedales son zonas húmedas o inundables también llamadas ciénagas y pantanos. Engloban distintas composiciones de especies, formas de crecimiento y estructura. El agua y su comportamiento, es decir, la hidrología, es el principal factor ambiental que determina el tipo de humedal. Las fluctuaciones estacionales del agua los mantienen y los transforman, y cuando están cerca de la costa, la salinidad es un factor con gran influencia, como en el caso de los manglares. Predominan 4 especies de manglar: el rojo, el blanco, el negro y el botoncillo. La superficie de humedales en Veracruz se encuentra sobre la planicie costera. Están asociados a las zonas bajas y a los grandes ríos, algunos de los cuales se desbordan formando extensas zonas inundables, como en el caso de los ríos Papaloapan, Jamapa y Tecolutla. En las selvas inundables hay gran cantidad de especies arbóreas y lianas.
aunque frecuentemente dominan una o dos especies. Las selvas inundables de Apompo o Zapote Reventador estuvieron muy extendidas en Veracruz, pero hoy en día solo quedan manchones, pues han sido convertidas en potreros. Tienen grandes árboles con contrafuertes que les dan estabilidad a lo largo de las corrientes de agua. En depresiones donde la inundación dura varios meses, se establecen las selvas inundables de corcho o anona. Son de menor altura y se mezclan con árboles de zapote reventador. En los palmares predomina la palma de coyol real y la palma de apachite o coyol redondo. Las selvas han desaparecido, pero quedan muchas palmas aisladas en pie, debido a su utilidad para los habitantes. La selva inundable de ébano es poco frecuente en el estado. Son árboles muy apreciados por su madera y son capaces de rebrotar de troncos caídos. Las selvas inundables de higueras también han desaparecido. Algunas higueras toleran inundación y eran frecuentes alrededor de ojos de agua. Los humedales herbáceos incluyen diversos tipos de comunidades como los tulares, los carrizales y los popales. Forman comunidades densas donde dominan pocas especies que permanecen inundadas durante gran parte del año. Veracruz ha perdido o degradado más de la mitad de sus humedales. Se han urbanizado y sobre todo se han convertido en potreros. Algunos se han transformado de manera importante, ya sea drenándolos para que permanezcan inundados menos tiempo o introduciendo pastos forrajeros africanos que toleran la inundación. En otros solamente se ha introducido el ganado para dejarlo pastar libremente gran parte del año. Estos pastizales se convierten en potreros inundables. Se realizaron encuestas a lo largo de la zona de trabajo y se entrevistaron personas clave de la comunidad, tanto mujeres como hombres. Se buscaba conocer su percepción sobre los ecosistemas costeros y los servicios ambientales que proporcionan las selvas y bosques, así como los recursos que obtienen de ellos. Hay una creciente urbanización y desarrollo industrial y comercial de los litorales del país, y en este contexto, los ecosistemas adquieren mayor relevancia. Hoy en día se reconoce que los ecosistemas no solamente han proporcionado recursos a los seres humanos, sino también servicios ambientales o ecosistémicos. Estos son los beneficios que la sociedad recibe de los distintos ecosistemas por el funcionamiento de los mismos, es decir, por el solo hecho de que existen y funcionan. El término servicios ecosistémicos refleja la idea de que los ecosistemas pueden considerarse como proveedores de servicios a la sociedad, tanto rural como urbana. Las dunas costeras son la primera protección de las zonas costeras, reducen la energía del oleaje y del viento, protegen de la salinidad y de la erosión, entre otros. Los humedales costeros almacenan agua y alimentan los mantos freáticos, protegiendo de la salinización, ayudando a reducir el impacto de las inundaciones y protegiendo la costa, a sus asentamientos y habitantes. Los debemos considerar como ecosistemas protectores. Se han reconocido 39 servicios ecosistémicos y se han agrupado bajo 4 grandes tipos: servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación, servicios de hábitat y servicios de información y cultura. Los ecosistemas costeros tienen una enorme diversidad en recursos naturales. Hay muchas formas de uso tradicional de los recursos que reflejan las diferencias económicas, culturales y sociales locales, así como diversas condiciones ecológicas. Los recursos de aprovisionamiento son los que satisfacen de forma directa las necesidades básicas de las personas. Son de gran importancia en las zonas rurales y frecuentemente son parte importante de su economía. Por ejemplo, la fauna silvestre es utilizada para comer y vender, ya que les proporciona proteína y una entrada extra de dinero para satisfacer otras necesidades. La madera de los árboles y las hojas de las palmeras sirven para construcción de casas, cercas y lanchas. Los humedales son ecosistemas altamente productivos.
Significa que son muy eficientes para transformar en biomasa la energía que captan del sol, junto con los nutrientes y el agua que absorben del suelo. La convierten en tejido vivo. Para analizar la productividad se usaron canastillas colgadas de los árboles para capturar la hojarasca. En cada uno de los humedales se colocaron piezómetros para medir la fluctuación del manto freático y del agua superficial, y se tomaron muestras de agua para analizar parámetros físico-químicos. También se enterraron bolsas con distintas combinaciones de hojas para ver la descomposición de la hojarasca, y se colocó arena coloreada para poder medir la acumulación de suelo en el sitio. Se enterraron cilindros de malla con suelo tamizado para ver el crecimiento de raíces. Este conjunto de mediciones permitió analizar de manera más integral los datos. Las ramas, hojas y plantas enteras que caen al humedal se descomponen. La materia orgánica descompuesta, conocida como detritus, es la base de las cadenas alimenticias. También es el material que le da porosidad al suelo de los humedales, lo cual guarda una estrecha relación con la capacidad de almacenamiento de agua y con el contenido de carbono orgánico en el suelo. Entre los resultados resalta que todos los humedales arbóreos, es decir, manglares, las selvas y los palmares, son muy productivos. En algunos sitios más que otros. La mayoría dejan caer más de 1,000 gramos por metro cuadrado por año. Al comparar las selvas inundables y los manglares, los resultados se parecen mucho. Acumulan más de 10 toneladas por hectárea en un año. Llama la atención el alto valor que también alcanzan las selvas sobre dunas costeras. Estas selvas ayudan a incorporar nutrientes a las dunas y a mantener la vida en estos ecosistemas. Las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el vapor de agua, han aumentado considerablemente a partir de la revolución industrial, sobre todo debido a la utilización de combustibles fósiles y a los cambios en el uso de los suelos. Estos factores, junto a las fuerzas naturales, han contribuido a los cambios en el clima del planeta. El cambio climático representa un peligro para los ecosistemas y para la propia supervivencia del hombre en el planeta. Los humedales naturales ocupan solo 4 a 6% de la superficie de la Tierra, pero aún así son considerados muy importantes globalmente por su potencial para almacenar carbono, un servicio ecosistémico de regulación de gran importancia hoy en día. La productividad tan alta de las plantas de los humedales les permite capturar dióxido de carbono atmosférico y mediante la fotosíntesis convertirlo en carbono orgánico, almacenándolo como tejido vivo y posteriormente incorporarlo al suelo a través del detritus. El contenido de carbono en el suelo se analizó en los perfiles de suelo hasta 1 metro de profundidad, en manglares, selvas inundables, humedales herbáceos y potreros inundables que habían sido anteriormente selvas inundables o humedales herbáceos. El almacén de carbono en la biomasa se estimó en base al carbono que almacenan en las hojas de los árboles y que posteriormente cae al suelo a través de la hojarasca y en las raíces extraídas de los cilindros. El almacén de carbono en el suelo mostró que en los manglares oscilaba entre 20 y 25 kilogramos por metro cuadrado, mientras que en las selvas fue entre 20 y 60, es decir, mayor en las selvas. La cantidad de carbono almacenado en la hojarasca y en las raíces es mucho más bajo, menos de 1 kilogramo por metro cuadrado. En los manglares varió entre 0,6 y 0,7, mientras que en las selvas varió entre 0,5 y 0,9 kilogramos por metro cuadrado. En las raíces se presentó la misma tendencia. Es importante resaltar que los valores del almacén de carbono en el suelo a 1 metro de profundidad son 100 veces en orden de magnitud que los almacenes de carbono en la biomasa. Cuando se compara el almacén de carbono promedio en el suelo para los distintos tipos de humedales, se observa que las selvas inundables son las que presentan el mayor almacén de carbono en el suelo, seguidas por los humedales herbáceos. Los manglares son los que presentaron los valores más bajos. Estos datos muestran la importancia que tienen los humedales de agua dulce, tanto los arbóreos como los herbáceos, en el almacenamiento de carbono en la biomasa, pero sobre todo en el suelo.
Esto lleva a considerar que la conservación de los humedales es una estrategia de gran importancia para enfrentar el incremento de la temperatura de nuestro planeta. Los potreros inundables almacenan carbono, pero también liberan metano. Por tanto, contribuyen al calentamiento global. El suelo y el agua son dos recursos cruciales que directa o indirectamente afectan nuestras actividades cotidianas. La retención del agua por el suelo es la capacidad que tiene el suelo para capturar, almacenar y o liberar agua. En el momento que el agua llega a la superficie del suelo, ya sea por precipitación o por el riego artificial, se infiltra en el suelo. Atraviesa y se almacena en los poros del suelo y va llenando progresivamente todos los poros, grietas y fisuras, alcanzando así su contenido máximo de agua. Cuando no se infiltra, el agua escurre por la superficie del suelo y ayuda a la recarga de los arroyos, contribuyendo al mantenimiento de los caudales ecológicos en los cuerpos de aguas superficiales. La capacidad de almacenamiento de agua en el suelo del humedal se refiere al espacio disponible para retener agua y está relacionada con el nivel superior del manto freático. Mientras más alto se encuentre, menor capacidad de almacenaje tendrá el humedal. Se analizó la capacidad de almacenamiento de agua del suelo en diferentes tipos de humedales a 1 metro de profundidad. La retención de agua en el suelo proporciona múltiples servicios, forma parte del ciclo del agua en el planeta, crea hábitats para numerosas especies, almacena agua que se usa para beber y para las actividades productivas, ayuda a la contención de inundaciones, entre otras. Las selvas inundables retienen mayor volumen de agua que los manglares. Retienen entre 7 y 8 veces su peso en agua. Al comparar los datos de todos los tipos de humedales juntos, se observa más claramente la diferencia entre los distintos tipos de humedales. Las selvas inundables y los humedales herbáceos, como los popales y tulares, juegan un papel muy importante al alimentar el manto freático donde se ubican nuestros pozos de agua, al ayudar a contener las inundaciones, haciendo que los picos de agua sean más suaves, al actuar como barrera en la infiltración de la cuña salina. El agua subterránea y el agua superficial transportan sedimentos, nutrientes, elementos traza y materiales orgánicos. Los humedales pueden atrapar, precipitar, transformar, reciclar y exportar muchos de estos elementos. Por tanto, el agua que sale de un humedal puede ser muy diferente al agua que entró. El resultado es que los humedales tienen una buena calidad de agua e inclusive tienen la capacidad de mejorar su calidad. La capacidad de purificación de los humedales depende de 4 componentes: sustrato, agua, vegetación y poblaciones microbianas. Esta capacidad fue utilizada por los humedales del planeta durante cientos de años, limpiando las aguas arrojadas por los habitantes de las ciudades, pero hoy en día esta función se ha perdido. En muchos sitios se están utilizando humedales artificiales, es decir, construidos expresamente para ayudar a limpiar y purificar el agua. En el proyecto se hicieron pruebas con varias especies de plantas de humedales, tanto árboles como hierbas. Los resultados muestran que todos tienen una buena eficiencia para eliminar el fósforo y los nitratos, además de las coliformes fecales. Los árboles son menos eficientes para remover los nitratos. Con estos resultados se puede concluir que el mantener la vegetación de selvas inundables en combinación con cinturones de vegetación herbácea enraizada como el tule o nea y con el manejo de pequeñas áreas cubiertas con libre flotadoras como el lirio o la lechuga de agua favorecen la depuración del agua. Todos suponemos que las plantas y los animales están inmóviles o confinados a un solo lugar, pero en realidad todas las especies se mueven continuamente. Este movimiento es una de las grandes alternativas para conservar y manejar la biodiversidad. Consiste en facilitar su desplazamiento para darles acceso al espacio y a los recursos disponibles en el paisaje. Las plantas se mueven mediante sus semillas y frutos, usan el viento, el agua o atraen a diversas especies de aves, mamíferos o insectos que las acarrean de uno a otro sitio.
La gran amenaza para la biodiversidad es limitar su capacidad de movimiento en el paisaje. Esto puede ocurrir por distintas causas, entre las que destaca la fragmentación de la cubierta vegetal. La fragmentación es una de las consecuencias directas e inmediatas del uso actual del suelo y del cambio global. Es la eliminación indiscriminada de los componentes y elementos del paisaje que facilitan el desplazamiento de las especies, es decir, de los corredores arbolados de los ríos, de las cercas vivas que separan los terrenos, de los árboles aislados que permanecen en los potreros, de los fragmentos remanentes de la vegetación. Mientras mayor sea la movilidad de las plantas y los animales entre estos elementos, el paisaje estará más integrado y tendrá más capacidad para recuperarse, es decir, para iniciar su restauración. En el proyecto se usaron perchas artificiales para atraer a las aves que llevan a cabo la dispersión de semillas. Se buscó simular un potrero con gran cantidad de árboles para ver si efectivamente llegaban más semillas. También se construyeron trampas de viento simulando la vegetación baja. El resultado fue que se capturaron más semillas bajo las perchas y bajo los árboles. Los individuos de aves, al volar entre los fragmentos de selva o matorrales, necesitan descansar y protegerse. Para ello, ayudan los árboles que quedan en pie en los campos o las cercas vivas. También se pueden sembrar árboles que eventualmente crecerán en los campos abiertos, o se pueden colocar perchas que son inmediatamente utilizadas por las aves. En un pastizal abandonado sobre dunas costeras con algunos árboles aislados, se introdujeron perchas de madera para permitir que descansaran las aves. Después de 20 años, ya se tiene una pequeña selva. Al recuperar la cubierta de vegetación, se comienza a restaurar el funcionamiento del ecosistema. Es el primer paso. Estos ejemplos muestran una manera de acelerar este proceso para poder recuperar nuestros bosques y sus servicios ecosistémicos. Nuestra sociedad se enfrenta actualmente a grandes cambios en nuestro entorno ecológico, social y económico. Uno de los principales retos es la adaptación al cambio climático con base en los ecosistemas, lo cual parte de la conservación de los servicios ecosistémicos y, sobre todo, de convertirlo en una de las principales estrategias que se deben instrumentar frente a las variaciones e imprevisibilidad climática. Los ecosistemas saludables y en buen estado presentan una resistencia natural a los efectos adversos del cambio climático y ayudan a reducir la vulnerabilidad de las personas. La expresión del valor de los servicios ecosistémicos en unidades monetarias es una herramienta importante para dar a conocer y transmitir la importancia relativa de los ecosistemas y de la biodiversidad a los responsables de las políticas públicas ambientales. La información sobre el valor monetario permite identificar los sitios en donde la protección y restauración es económicamente más importante y se puede proporcionar a un costo más bajo. Permite determinar el grado de la indemnización que debe ser pagada por la pérdida de los servicios de los ecosistemas en la figura de pago por compensación ambiental y permite decidir cuál es la mejor opción entre distintos proyectos de desarrollo, sobre todo en términos de explotación versus desarrollo sustentable. A manera de ejemplo, se presenta el valor monetario de dos servicios ecosistémicos. El primero es el hábitat, dado por las pesquerías. Para el sistema lagunar de Alvarado se evaluaron las toneladas capturadas para robalo, chucumite, tilapia, camarones y jaiba en función de los humedales asociados al cuerpo de agua donde se realizó la captura y su precio en el mercado. El valor económico del manglar, con base en la pesca, es de $18,849 por hectárea por año. El valor de los humedales de agua dulce se va reduciendo, siendo ya muy bajo en las zonas donde domina el palmar inundable, llegando a $825 por hectárea por año. El segundo ejemplo es la reducción de emisiones de carbono que se da cuando se conserva un determinado tipo de humedal. Se calculó como el valor comercial por la reducción de dichas emisiones. En este caso, la selva inundable y el popal tienen un valor más alto y para el manglar y el tular es menor. La presentación de la información de manera espacial permite completar nuestra visión de una situación.
Esta representación y la elaboración de sistemas de información geográfica ayuda a los tomadores de decisiones. A manera de ejemplo, se muestran dos mapas. El mapa muestra la vegetación de humedales del municipio de Tecolutla. La totalidad del municipio presenta una franja de distintos tipos de humedales paralelos a la costa. Las dunas y los manglares se ubican más cerca del litoral, y por atrás de ellos los humedales de agua dulce, como son las selvas inundables, los humedales herbáceos y los potreros inundables. También se aprecia la ubicación del área natural protegida estatal de Ciénaga del Fuerte. El segundo mapa muestra la distribución del carbono en el suelo del área natural protegida. Se aprecia cómo los distintos tipos de humedal aportan a este servicio ecosistémico. Los valores más altos se presentan en la selva inundable con 36 kilogramos por metro cúbico, seguidos por los humedales herbáceos y el manglar con 24 y 23 respectivamente. Los potreros inundables acumulan carbono, pero también liberan metano, un gas de invernadero. En conclusión, en la actualidad, bajo los escenarios de cambio climático, la protección que estos ecosistemas brindan a la zona costera es fundamental para nuestro bienestar. Las principales conclusiones del proyecto son: sobre los servicios ecosistémicos. Las selvas sobre dunas, los manglares, selvas inundables y humedales herbáceos, popales y tulares, proporcionan 32 de los 39 servicios ecosistémicos reportados en la literatura. Por lo tanto, tienen un gran valor para la sociedad. La productividad de los humedales arbóreos y herbáceos es muy alta, así también la de las selvas sobre dunas costeras. Las selvas inundables y los humedales herbáceos almacenan más carbono en el suelo que los manglares. Tienen gran importancia en la mitigación del cambio climático. Las selvas inundables y los humedales herbáceos almacenan más agua en el suelo que los manglares y que los humedales transformados en potreros. Son fundamentales para reducir los picos de inundación, contienen la cuña salina y garantizan la oferta de agua dulce. Los humedales transformados en potreros inundables ocupan grandes extensiones, almacenan agua y carbono, aunque en menor cantidad, pero liberan metano, un gas de invernadero, contribuyendo al cambio climático. Los servicios ecosistémicos de regulación de los humedales y de las dunas sobresalen por su importancia biológica y económica. Son fundamentales como parte de las estrategias de adaptación al cambio climático. Los manglares representan un valor económico de gran importancia en las pesquerías locales. Sobre la biodiversidad. Todos estos ecosistemas costeros siguen proporcionando recursos importantes a las comunidades. La conectividad dada por elementos naturales del paisaje o por estructuras artificiales que favorecen la dispersión de semillas es un mecanismo fundamental de conservación de la biodiversidad y de restauración de las selvas costeras. Sobre la situación actual. De varios tipos de selvas y bosques de dunas y de humedales, ya solo quedan manchones representativos. Ha habido una gran pérdida. La recuperación y el mantenimiento de muchos de estos servicios ecosistémicos deben formar parte de esquemas de pagos por servicios ambientales, compensaciones ambientales, manejo de proyectos comunitarios y otros mecanismos económicos. La conservación de lo que aún tenemos y la restauración de estos ecosistemas debe formar parte fundamental de las políticas públicas de nuestro país.